Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales presentaron un importante ascenso luego de debilidad del dólar tras decisión de tasa Fed. Si bien se espera pronto ascenso de tasas, este podría ser lento. Ayer hubo bastante volatilidad después de la publicación de tasas. Suele pasar, de hecho suele tomar una dirección que no es muy acorde a los fundamentales. La Reserva Federal dio a entender que ya está cerca del ascenso en tasas, solo que este ascenso no quiere decir que listo, si empezamos toda cada decisión vamos a tener un ascenso, sino que puede llegar a ser un ascenso pausado, una decisión sí, otras cuantas no. Básicamente dependerá, como siempre, de los datos económicos. Algo clave es que cambió el panorama de empleo en línea con lo que alguna vez habíamos visto en alguna capacitación de la que hicimos del tema global, el panorama económico general a nivel internacional, donde espera que si la tasa de desempleo llega a 5,2%, 5%, ahí es cuando tendrá presiones para regenerar esos ascensos de tasa. Por lo tanto, descartó que para abril tuviéramos un posible ascenso en tasa de interés de referencia, pero el mercado empezó a pensar en junio-julio como el mes importante para los movimientos de tasa de interés. Así que ayer volatilidad por decisión de tasas, el mercado reacciona con fuerza por la gente estaba muy corta en euro, muy corta en petróleo y el stop de mercado generó volatilidad, sobre todo el euro alcanzó el 1.10, ya se devolvió al 1.06 ante esa debilidad del dólar, los commodities lograron recuperar y el petróleo alcanzó a tocar hasta niveles de 46. Ya lo miraremos en gráficas. Y acciones locales repuntaron en línea con mercados internacionales y repuntan el precio del crudo. Le permite entonces continuar con el rebote técnico. Seguimos bajo ese panorama, modificando simplemente el soporte de corto plazo. Datos económicos del día de ayer. Inventarios de crudo suben la semana pasada en 9.6 millones de barriles. Gasolina cae en 4.5 y destilados suben en 0.4. Si bien los inventarios continúan subiendo, lo que fue la debilidad del dólar le dio impulso a los commodities, pero se mantiene igual en niveles muy bajos. 45 sigue siendo un precio poco agradable para las petroleras locales, así que continúa la presión por altos inventarios. Esto puede hacer que si bien hay rebotes por la correlación con el dólar, correlación inversa con el dólar, de todos modos el rebote sea lento y encuentra algo de presencia de vendedores por la cantidad de oferta que se mantiene en el mercado. Y la Fed, como ya hablamos, bajó estimado de desempleo de tasa de desempleo de 5,2 a 5. Esos serían los niveles donde tendría un ascenso en la tasa de interés de forma significativa. Y los movimientos de tasa Fed dependerán de los datos económicos, no necesariamente será mensual. Recordemos que la decisión de tasas es cada 6 semanas. Cada 6 semanas tenemos decisión de tasas de interés. Bueno, probabilidad de tasa Fed continúa en 46%, bajó un poco la probabilidad de ascenso para jornadas previas, no obstante, estaremos muy atentos a los datos económicos. Ayer y por lo general, la decisión de tasas es un día muy volátil, casi siempre en la dirección contraria de los fundamentales, pero pues básicamente es normal ese día. Es un día donde la gente está muy nerviosa, donde los sistemas automáticos también ejecutan stop, posiciones muy rápidas y la volatilidad se incrementa. Por ahora el mercado está tranquilo, importante ese 16, logró resolver la indecisión y mantenerse en calma. Si supera los 16, recuerden, volvería al escenario de posible corrección. No se descarta que hoy tengamos leve corrección y también leve repunte del VIX, pero el mercado estará evaluando si el movimiento de ayer fue lo suficientemente fuerte para generar tendencia o no. Ya miraremos cómo definir ese panorama. Mercados asiáticos con pocas noticias mantienen ganancias impulsadas por alza en Estados Unidos. Japón toma utilidad luego de fortaleza del yen. Recordemos que Japón simplemente es un país con una dependencia importante de sus exportaciones y la devaluación del yen, la fortaleza del dólar le había generado un importante rally y ayer tomaron algo de utilidad. Índice de actividad industrial de Japón crece 1,9% en enero frente al 0,1% previo. Y Europa se mantiene con ganancias en medio de repunte de mercados tras decisión de tasa Fed. Es una jornada ausente de fundamentales. Lo único que va con descensos es Grecia, que aprueba energía gratis y ración de alimentos para personas de bajos ingresos. Esto sin aprobación de tenedores de bonos, o sea, el FMI y demás, quienes han dado ayuda. Grecia dijo, bueno, ya no voy a seguir esperando a, a negociar con Europa y empezó a retirar un poco el tema de austeridad. También quiere reactivar la cadena de televisión estatal, así que esto puede generar algo de conflicto con Grecia y poner
en problemas el tema de su ayuda a Grecia, entonces generando algo de presión bajista y eso hace que el euro también se vuelva al 1.0665 después de haber tocado el 1.10 en el día de ayer. Debiendo pagar adicional, ayer tuve, digamos que había bastante información y no se tenía en cuenta el tema de la vivienda, ya se actualizó en la plataforma, en la ficha técnica de la vivienda, pagará una parte en efectivo de vivienda que ya se había hablado, el adicional será de 1.675 pesos por acción como dividendo, este será en acciones, habrá un pago entonces en efectivo, un pago en acciones, básicamente fortalecerá entonces su capital en contable, en cierto modo reajustando cuentas del patrimonio y pagándole a los accionistas en acciones ese capital. Entonces tenemos un dividendo bastante alto para la vivienda, para ver dos cuotas. A las 7:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos. Para la semana pasada se mantiene sin cambios en 291.000, es un buen nivel, continúa entonces el panorama de empleo. A las 9 de la mañana tendremos índice de la Fed de Filadelfia e índice de indicadores líderes de Estados Unidos. Son estos datos importantes. Mañana tenemos decisión de tasas del Banco de la República, una jornada ausente de fundamentales económicos en Estados Unidos, así que posiblemente la volatilidad que se vio ayer no se vea durante las próximas dos jornadas. En términos generales, entonces, el mercado internacional podía registrar leve toma de utilidad tras rally del día de ayer. Recordemos que ayer fue un disparo del euro, los mercados están muy correlacionados y no sé si sea completamente cierto, pero desde que empezó todo el famoso trading automático y los computadores han tomado mayor relevancia en la negociación, los movimientos del dólar suelen generar un impacto en acciones y en commodities bastante fuerte. Así que el salto en el euro en el día de ayer, el dólar se debilitó hasta el 1.10, permitió el repunte de acciones y de commodities. No obstante, el mensaje general de la Reserva Federal es que tarde o temprano estamos cada vez más cerca al ascenso en tasa, pero pues, el mercado simplemente fue un movimiento técnico. Ya lo vamos a mirar y lo que hay que evaluar en el mercado internacional es si el soporte de corto plazo que dejaron en el día de ayer aguanta y eso quiere decir que mantenemos el sesgo alcista. De romperlo volvería el sesgo bajista para las acciones. En cuanto al mercado local, logra mantener rebote técnico llegando a niveles de resistencia. Seguimos en ese avance de rebote técnico. Cada activo tendrá sus niveles de corto plazo, el soporte para mantener el movimiento y si se pierde el soporte volveríamos a presión bajista. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas que nos aclaran un poco mejor el panorama fundamental, que ayer tuvo bastante volatilidad, tuvieron bastante volatilidad los mercados. Voy a responder unas 4 preguntas que hay antes de pasar a técnicos. El problema uno como inversionista que hace cuando dependemos de lo que dice una señora porque parece un casino esto. El punto clave son los técnicos. Recuerden que los técnicos, si hay ruptura de soporte, posiblemente el mercado empezaría a tener mayor presión bajista. Como ayer se aguantó el soporte de corto plazo, aún continúa el panorama de rebote. El técnico nos aclara, digamos que para apoyarle sus decisiones, el fundamental nos dice qué comprar y el técnico cuándo comprarlo. De hecho, el técnico nos ayuda a corregir si estamos mal en fundamentales. Si uno dice, no, esto estaba muy mal, esto es para abajo, entonces rompe resistencia y dice, bueno, por lo menos está intentando rebotar. Pero si uno está muy optimista y se rompen soportes, quiere decir que el mercado claramente está en una postura distinta y una tendencia bajista. Así que el técnico nos aclara un poco el tema fundamental, que a veces cuando hay noticias como empleo en Estados Unidos, inflación en Estados Unidos o decisión de tasas, la volatilidad es muy alta en los mercados. Son días donde incluso hay inversionistas que se mantienen un poco más cautos por el exceso de volatilidad. Porque si veo tanto Canacol, datos nuevos, no, la verdad no hay información nueva sobre el tema de gas y la correlación ayer con el resto del mercado también es un impulso adicional. ¿Qué puede pasar con el petróleo si el dólar sube? Si el dólar vuelve a subir, el petróleo volvería a perder algo de fuerza. Recordemos que todavía hay correlación y gran parte del movimiento del día de ayer del petróleo obedeció a la debilidad del dólar. ¿Por qué suben las acciones en el mercado local si la Fed va a subir tasa de interés? Eso fue lo mismo que hizo el mercado internacional. Es un día de bastante susto y del mercado y genera demasiada volatilidad, así que el ascenso fue tanto afuera como en el mercado local. Pero lo que miraremos son los soportes de corto plazo. Igual estamos en movimiento de rebote técnico, ya lo miraremos en gráficas y entenderemos un poco mejor ese panorama. Y la última, antes de continuar, ¿qué puede pasar con el petróleo si el dólar sube? Ya bajaría en este caso. Bueno, continuemos. Dow Jones ayer con ascenso, recordemos que teníamos el 18.000 como la zona de resistencia y logró pasarlo. Ahora, igual sigue dentro de esta zona un poco indecisa, avanzado, pero si logra mantenerse sobre el 15.550, 15.000, perdón, 17.550, que no se ven muy bien los números, si logra mantenerse sobre esta zona de soporte, quiere decir que efectivamente no se van a preocupar por Fed y pueden avanzar a 18.500. Si pierde este nivel de soporte, podría anular el sesgo alcista. Importante ahora ese nivel
El IPSA continúa intentando algo de rebote, pasó el 3.850. Ahora mientras esté sobre el 3.830, hay posibilidad de continuar con rebote. 3.830 para el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, en este caso, está intentando rebote, pero tendrá que pasar los 12.900 para poder decir que el repunte es más fuerte, simplemente un rebote dentro de tendencia bajista. Y el dólar rompió ayer el 640, importante. Ahora, mientras esté por debajo de los 2.640, puede presentar corrección dentro de tendencia alcista. Recordemos la teoría de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Así que puede corregir hasta los 2.560, incluso 2.480 sin perder tendencia alcista de largo plazo. Por ahora entonces, mientras esté por debajo del 2.640, podemos tener algo de presión bajista en el dólar y revisaremos cuándo aparecen de nuevo compradores. Por ahora la resistencia es 2.640. Entonces esté por debajo de ese nivel, la presión es bajista, 2.640. De hecho, la línea está un poco más arriba, la voy a ubicar un poco más abajo, 2.640. Si lo rompe, volvería a la presión alcista. Lo contrario, no se descarta algo de toma de utilidad, corrección dentro de tendencia alcista de largo plazo. Y el WTI, bastante volatilidad en el día de ayer. Vamos a traerlo a la pantalla con las velas de una hora, como es costumbre. Y este fue el ascenso del día de ayer. Tasa Fed, entonces, gente muy corta. Y el stop de cortos genera esto, es lo que conocen como un short squeeze, pero los fundamentales no han cambiado, simplemente los inventarios continúan altos y el dólar está volviendo a ganar terreno. Así que, ¿cómo resolverlo ese movimiento? El retroceso de Fibonacci es el que nos va a ayudar para resolver esa indecisión, o qué tan fuerte sea este movimiento. Lo que está haciendo el mercado ahora es corregir, ¿cierto? Ayer pasó el 43.80 y con base en eso cambió el sesgo. Ahora lo que estamos teniendo es un movimiento de corrección. El punto clave es si logra aguantar los 44.30, 43.80, lo que era resistencia, ahora soporte, sobre todo el 43.80. Mientras aguante ese nivel, que es probable que intente corregir durante la mañana, quiere decir que la tendencia alcista puede continuar. Pero si pierde los 43.80, quiere decir que el sesgo vuelve a ser bajista y el mercado simplemente tuvo alta volatilidad por tema Fed. ¿Cómo sabemos si vuelven los compradores? En este caso, esta zona de resistencia, estas pequeñas velas verdes, quiere decir que ahí hubo compradores que quedaron atrapados. 45.60. Si logra superar los 45.60, quiere decir que el sesgo alcista vuelve con fuerza y puede continuar otra vez hacia los 47, 47.50. La resistencia de corto plazo va a ser 45.60. Mientras esté por debajo de ese nivel, podríamos experimentar una corrección hacia 44, 43.80. Dependerá de los retrocesos de Fibonacci. Decimos, listo, tranquilos, la tendencia alcista sigue vigente. Si se rompe el 43.80 de nuevo, continuaremos con sesgo bajista. Así que iniciamos la mañana con probabilidad de corrección hacia zonas de soporte. El mercado valorará si en verdad esto tiene consistencia o no el movimiento de volatilidad Fed. Simplemente generó bastante volatilidad sin mayores cambios en los fundamentales, lo cual pone en riesgo el movimiento. Así que atentos al 45.60. Y el euro, que también tuvo volatilidad hasta el 110, ya otra vez volvió a esta zona, 106.50, ya se calma un poco el mercado, 106.60, 106.70, así que no se descarta que también pueda tener algo de presión. El movimiento fue muy rápido, simplemente el stop, mucha gente corta, stops de cortos, y otra vez el mercado vuelve a la presión bajista. Vamos con el Colcap. Tenemos para el Colcap que logró aguantar en el día de ayer los 75, era la zona de soporte, ahora es el 290. Mientras esté sobre el 1290, aún puede completar el rebote hacia los 1330, 1340. Si pierde los 1290, podría volver la presión bajista hacia los 1260. 1290 será la zona de soporte para continuar con el rebote técnico hacia los 1340. Este es el nivel importante en el día de hoy, 1290, para continuar con el sesgo alcista. Vamos con Bogotá. Continúa también el rebote técnico, modificando el soporte 57.300. Mientras esté sobre 57.300, aún hay posibilidad de continuar hacia los 60.62, que son los niveles de resistencia del rebote técnico. Si pierde los 57.300, podría volver a la zona de los 56. 57.300, el mercado intentando entonces rebotar. 57.300, la zona de soporte. Vamos con un BBC, que ayer también se impulsa y pasa la resistencia de los 17.50. Mientras esté por encima de los 17.50, aún hay posibilidad de avanzar a los 18.50.
Si pierde los 17.50 aún puede descender a la zona de los 16.60, 16.70. Importante 17.50 la resistencia, ahora queda como soporte. Lo que tendrán que evaluar es si aguantan los soportes para mantener el rebote. Celsia lo completa hacia los 5.000. Quedan los 5.200, el 5.100, el promedio móvil de 40. Hoy llegamos a una resistencia importante para Celsia. Puede continuar con los avances mientras esté sobre 4.900. Lo que era resistencia de corto plazo, ahora soporte 4.900. Mientras esté sobre 4.900 aún puede continuar hacia los 5.100. No se descarta que hoy aparezcan algo de vendedores en una zona de resistencia muy fuerte. Pero solo si esos vendedores rompen el 4.900 podría volver hacia los 4.700. Si no logran romper los 4.900, la probabilidad continúa vigente de continuar con ascensos incluso a 5.500. Estamos en 4.900 como el nuevo nivel de soporte. Cementos Argos, también rebotando, el soporte de corto plazo serán los 8.100. Mientras esté sobre 8.100 aún hay posibilidad de continuar con el rebote hacia los 8.500, 8.700 y 8.900. La zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Solo rompiendo los 8.100, la presión bajista podría volver hacia los 7.700. Continuamos en medio de escenario de rebote técnico 800, la zona de soporte para Cementos Argos. Vamos con Cemex Latam Holding, que no rebotó con tanta fuerza en el día de ayer. Tendrá que romper los 14.100 para dar ese rebote hacia los 14.800. Si no supera pronto los 14.100, puede regresar hacia la zona de los 13.500. 14.100 como el nivel importante. Vamos con Canacol. Fuerte impulso en el día de ayer. Ya había expresado volatilidad en jornadas previas, lo cual me genera bastante curiosidad y en el día de ayer aprovecho ese impulso para dar mayor ganancia. 5.800 es ahora el soporte. Si logra aguantar el 5.800 hay posibilidad de volver hacia niveles de 6.900. Si logra aguantar 5.800 hay posibilidad de 6.900. Si pierde 5.800 el descenso puede ser hacia los 5.100. 5.800 como zona de soporte importante. 5.800. Vamos con concreto, que avanza hacia tiene posibilidad de avanzar a 1.250, 1.260 si logra aguantar los 1.200. Si se mantiene sobre 1.200 hay posibilidad de rebote a 1.250, 1.260. Si lo pierde volvería el sesgo bajista. 1.250 la resistencia, 1.200 el soporte para este activo. Vamos con Corficol, no repuntó en la jornada previa. 37 es el nivel de resistencia más fuerte. Y los 35.700. Solo superando 35.700 podría volver a los 37. Si no, si se mantiene igual por debajo de los 35.700, el 34.500 es una zona de soporte. 35.700 la presión bajista para este activo. Vamos con Ecopetrol, que continúa en medio de su pullback con buen volumen en las últimas jornadas. Recordemos esa zona de los 2.000, una zona de resistencia importante. Si bien el petróleo ha repuntado, igual 45 no es que sea el mejor precio del petróleo, pero el escenario continúa siendo el de rebote hacia los 2.000. Esta es la resistencia más fuerte. El mercado sigue esperando el tema del dividendo y por eso han venido comprando. 1.890 al soporte. Mientras esté por encima de los 1.890, puede continuar hacia los 2.000, 2.030. Si pierde los 1.890, puede descender de nuevo hacia los 1.800, 1.790 en primera instancia. 1.890 será el soporte de Ecopetrol para mantener el rebote de tendencia alcista. 2.000 la zona de resistencia más fuerte. Recordemos que el precio del petróleo continúa a niveles muy bajos, simplemente la expectativa por el dividendo ha hecho ese impulso, ha generado esa fuerza de compradores. Sigue lateral 680, 600, 550 EV. Empresa Energía Bogotá por ahora continúa con ese lateral a espera de mayor información. Por ahora sigue estando lateral, sin cambios importantes. El Cóndor, si logra soportar el 430 hay posibilidad de rebote a 1.500. 430, 1.500 como los niveles clave de este activo. Vamos con Enca, que desciende en el día de ayer, está 12 contra 11 como los dos niveles claves por ahora. 12 contra 11 en activo en movimientos que ayer presentó, de hecho ayer no marcó precio, 17 con algo de volumen, por ahora sigue estando 12 contra 11 sin cambios significativos. Vamos con ETB, no marca precio en los últimos 2 días, así que sigue 4.50 contra 4.80, 4.50 contra 4.80 sin cambios por ahora, 4.50 contra 4.80 en comportamiento lateral sin marcar precio. El éxito rebotando en el día de ayer logró superar su resistencia de corto plazo, así que le colocaremos el 22.700 como el soporte de corto plazo, 22.700. Si aguanta 22.700 aún puede completar el rebote de los 24 hacia 24, 24.700. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista, promedios móviles de 40 y 20 periodos.
Si pierde los 22.700, puede volver de nuevo a los 22. Recuerden que nuestro mercado ha estado bajo rebote de tendencia bajista, sigue siendo un nivel de rebote. Mientras no rompa los soportes de corto plazo, el avance continúa. Si los pierde, ya podría perderse la fuerza de compradores para un lateral o presión bajista. Grupo Argos, fuerte volumen en las últimas dos jornadas. 16.400, perdón. No, dejémoslo en 16.3.600. Sí, 16.360, 16.360. Mientras aguante ese nivel, aún puede llegar a 17.400. Si lo pierde, volvería a estar a los 16 y presión bajista. 16.360, la zona de soporte importante para Grupo Argos. Grupo Aval también, no se unió con tanta fuerza, sigue estando 1.200 contra 1.150. Son los dos niveles importantes por ahora en el corto plazo para Grupo Aval. Y Grupo Sura, mucho volumen en el día de ayer, un volumen muy alto para Grupo Sura. ¿De qué dependerá? Teníamos leve presión bajista en el corto plazo. Si ese volumen logra cerrar hoy por encima de los 33.000, existe la probabilidad de continuar hacia los 34. Si ese volumen no logra superar los 33.000, hay probabilidad de descensos a 32 y continuar con mayores caídas. Importante el 33 como resistencia de corto plazo para continuar el avance. De lo contrario, si no lo supera, la presión bajista puede volver al activo. Hay indecisión y un fuerte volumen que podría dar un cambio de dirección en próximas jornadas. Dependerá del 33 si es alcista o si vuelve la presión bajista. ISA recuperándose los 7.500. Si hoy logra cerrar por encima de los 7.500, hay posibilidad de avanzar a 7.800. La zona de congestión. Si no logra hoy cerrar por encima de los 7.500, la presión puede ser bajista de nuevo hacia los 7.100. Estamos todavía en ese intento de los compradores por tomar control. ISAGEN no se mueve mucho en el día de ayer. Recuerden que está a 3.200 contra 3.000, sin cambios por ahora. A espera de mayor información sobre el proceso de venta, continúa con comportamiento lateral. Vamos con mineros, 1.800 contra 2.000, sin cambios. El oro logró repuntar ayer en línea con los commodities, $1.162 la onza, aunque permanece en un nivel relativamente bajo. Sigue estando 1.800 contra 2.000. Vamos con Nutresa, fallando un poco el rebote, los 24. Si hoy logra cerrar por encima de los 24, hay posibilidad de volver hacia los 25. Si no logra superar los 24, el descenso puede continuar hacia los 23. Importante los 24 en el día de hoy para Nutresa. Preferencial Aval continúa por debajo de los 1.200 y mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 1.120, 1.110. Avianca Holding, fuerte ascenso en el día de ayer. Está en esa zona de indecisión con bastante salto y bastante volatilidad. Se hace un poco más complejo. Creo que no. Pues los promedios móviles me dicen que hay un comportamiento lateral. Esta oscilación en el promedio móvil de 200 y el 0, el MACD, es claramente una señal que el mercado está confundido. De hecho, nos rompió rápidamente el soporte de corto plazo y ayer lo recuperó. Así que sí, guiémonos por él. 3.630. Si mantiene el 3.630, hay posibilidad de volver hacia los 3.800, 3.850. En primera instancia, si pierde los 3.630, puede volver hacia la zona de los 3.530, 3.520. Hay algo de probabilidad de comportamiento lateral tras promedios móviles que se cuentan de entrecruzados en este momento. Preferencial Bancolombia continuó con el rebote técnico, recuperando hacia los 26.600, mientras esté sobre los 25.700, 25.700, hay posibilidad de continuar su avance hacia los 26.500. Si pierde los 25.700, el descenso puede ser a los 24.700. 25.700, la zona de soporte importante para la preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial Cementos Argos, en este caso el 8.000, para poder continuar su rebote hacia 8.500 y 8.700. Mientras esté sobre 8.000 puede continuar el avance, si no podría perder fuerza hacia 7.600. Preferencial Da Vivienda, el soporte será los 25.800. Mientras esté sobre 25.800 aún puede avanzar hacia 27.400. Ya llegó a la resistencia previa, pero llegó con fuerza, así que mientras esté sobre 25.800 aún puede llegar a 27.200. 25.800 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos, si logra aguantar los 16, hay posibilidad de rebotar a 17.500. Si pierde los 16, podríamos tener algo de descenso. Preferencial Grupo Sura. En preferencial Grupo Sura que tenemos los 33. Solo superando 33 podría avanzar a 34. Si pierde los 33, el descenso puede ser de nuevo a 32 y niveles más bajos. Todo dependerá del 33. Y Pacific Rubiales, protagonista en el día de ayer.
que tenemos el 5800 era el nivel clave del día de ayer. De hecho alcanzó a pasarlo por un rato, pero recuerden que para considerar roto una resistencia tiene que cerrar por encima, no lo pasa, y nos deja el 6000 hoy. Los resultados para nada fueron buenos, pero el mercado con la correlación general del día de ayer logró recuperar. Si logra cerrar por encima de 6000, hay posibilidad de avanzar a 7100, pero igual 7100 es el nivel más importante de todos para definir el cambio de mediano plazo del activo. Si logra hoy cerrar por encima de 6000, puede avanzar a 7000. Si no logra superar los 6000, el descenso puede continuar hacia los niveles de 5000. 6000 es el nivel de resistencia importante. Si bien el petróleo ha recuperado un poco, recuerden que igual sigue siendo un nivel bastante bajo para las petroleras locales. Entonces, importante los 6000 como resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con descensos. No superó la resistencia del día de ayer 5800, que hoy toca modificar la 6000 por el comportamiento del día de ayer. 6000 entonces la resistencia, siguiente nivel de soporte 5000, eso para Pacific Rubiales, donde compradores luchan por tratar de tomar el control, y el nivel más fuerte de todos es el 7100. Ese sí nos daría una posibilidad de un ascenso significativamente mayor y sostenido. Mientras esté por debajo de ese nivel, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista. Vamos con Terpel, que no hay actualización de niveles por ahora, aunque se ve ya leve sesgo bajista en la gráfica, pero no hay una liquidez significativa para que los técnicos funcionen y valoren mientras se mantenga sobre 390. El sesgo sigue siendo alcista, tampoco con mucha liquidez para actualizar niveles sobre 390. Así que en términos generales el mercado está intentando continuar con el rebote, atentos a los soportes de corto plazo. Si se pierden esos niveles, la presión bajista podría volver en los activos. Recordemos ayer la euforia un poco de Fed y los mercados internacionales están corrigiendo. Hoy abrimos con corrección en petróleo, con corrección en dólar, y lo que tendremos que evaluar es si la Fed en verdad generó el cambio de dirección en los activos o volvemos al sesgo previo. Pasemos con las preguntas. ¿Cuáles son las reservas de 1P y 2P de Canacol? No las tengo en este momento, las tenemos para mañana. En Estados Unidos aumentan las tasas. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Sube o baja? El petróleo sabemos que está en un precio muy bajo. O sea, digamos que el punto es qué tanto puede seguir bajando si ya está bastante bajo. Pero digamos que el ascenso en tasa de interés mantendría algo de la fortaleza del dólar. El dólar podría corregir y empezar a un comportamiento lateral. Lo que podemos asumir, y en un escenario probable, recuerden que el mercado compra la expectativa, vende la noticia. La expectativa ha sido el ascenso en tasas. Cuando ya empiece el ascenso en tasas, lo que podríamos tener es un comportamiento lateral tanto del petróleo como del dólar. Podría ser el escenario más probable. Porque todo Colombia subió menos Grupo Sura. La verdad no tengo idea por qué menos Grupo Sura. Sí sabemos que hay un volumen muy alto y dependerá del 33.000. En resumen, ¿qué fue lo que dijo la Fed ayer? Van a subir tasas pronto, según el panorama de empleo. Si la tasa de desempleo continúa bajando, empezarán los ascensos, que no esperan que sean ascensos sostenidos, que cada decisión de tasas tengamos ascensos, como para calmar el mercado y decir, bueno, esto no va a ser un ascenso muy rápido que frene la economía, sino va a ser moderado, va a ser lento. Eso los tranquilizó un poco y por eso la volatilidad del día de ayer. ¿Dónde puedo ver el dólar next day? Es a través de la página set-fx.com, ya la traigo, pero ese es pago. Entonces, pues de forma libre no conozco una fuente de next day, pero pues eso se ve en la apertura, que igual tenemos 20 minutos de retraso. Y pues simplemente para los que tienen, bueno, de pronto pueden solicitar un demo y ahí creo que podrían ver esa información. set-fx.com. Aclaro mi pregunta, ¿qué pasa con los precios del petróleo si la Fed aumenta la tasa? ¿Tiene alguna correlación? Sí. Recuerden que la relación es inversa entre subir tasas significa fortalecer dólar y fortalecer dólar significa bajar precio del petróleo. Pero como gran parte de los movimientos han sido descontados, pues posiblemente sea un lateral cuando empecemos a tener los movimientos de tasa de interés. Ya el mercado se ha movido con base en la expectativa desde hace muchos meses, expectativa que por ahora no nos han subido la tasa de interés, pero se dan ese tipo de movimientos. ¿Por qué no rebota la alza Corficol si está inmersa en proyectos de infraestructura? La correlación general con el mercado ya ha rebotado un poco, pero ayer Corficol y Grupo Sura fueron las únicas que se quedaron. No obstante, importante los niveles de corto plazo. Si uno está invertido en Grupo Argos, ¿voy a comprar solamente Semargos? Mm, no, pues digamos que el porcentaje de diversificación no es tan alto, cual pues digamos que si uno se va a la teoría de portafolios, lo que el cálculo es para que un portafolio se mejore con la adición de un activo, básicamente debe mejorarse si tenemos en cuenta el chart del activo, el chart del portafolio y la correlación del activo con el portafolio. Así que el grado de diversificación no puede ser tan alto, no es tan alto y posiblemente
no genere mayor beneficio. Así que pues no es que sea una bobada, pero pues el grado de diversificación no es que sea significativamente alto. ¿Se puede repetir grupo Argos, preferencial grupo Argos? Vamos a repetir preferencial grupo Argos y Canacol, que parece ser que se perdió algo de volumen. 16 es el soporte para continuar con el rebote hacia los 17.700. Si lo pierde, podríamos descender. 16.000 el soporte importante. Y Canacol serán los 5.800 el nivel de soporte para continuar. De lo contrario, si mientras esté por encima puede continuar con avance 7.000, 7.500. Si lo pierde, el descenso puede ser hacia los 5.000. El nivel importante hoy de Canacol es el 5.800. El gran volumen de Argos y Grupo Sura es comprador o vendedor. Cuando alguien compra, alguien vende, dependerá de los niveles que rompa. Resistencia y soporte de preferencia del Grupo Sura, el 30.000 es la resistencia importante para definir si el volumen puede continuar con avances a 34 o podemos volver a tener presión bajista. Subir tasa no es debilitar el dólar, subir tasa en Estados Unidos no, subir tasa en Colombia sí. Recuerden que básicamente lo que ustedes ven en divisas es una tasa de cambio, es un panorama entre las dos economías y entre los flujos entre las dos economías. Eso es lo que se ve en tasas de cambio. Bueno, muy atentos a los niveles de corto plazo, mercado bajo rebote técnico. Si se llegan a romper los soportes de corto plazo, podemos estar teniendo de nuevo presión bajista. Ayer hubo euforia por tema Fed, una euforia que posiblemente pueda llegar a perderse en el precio del petróleo, dependerá de ese 45, de esos niveles de corto plazo que definimos. Iniciamos con corrección en el día de hoy y estaremos atentos a los niveles de corto plazo en esos activos. Muy buen día entonces para todos.